Bueno, buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el que vamos a presentar el inicio del procedimiento de tramitación de la modificación sustancial parcial número 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma para la prevención de riesgos de infraestructura verde. Haciendo un poco de historia de este tema y agradeciendo, lógicamente, al equipo de Joaquín Sabaté y David Barreto, del colectivo CCRS, casualmente el mismo equipo que tramitó el plan insular que se aprobó en el 2011, lo que supone para nosotros es una muy buena noticia por precisamente conocer desde la base el planeamiento de la isla de La Palma en un tema tan importante como el que se va a tratar en esta modificación. El plan insular nos remitía a un plan territorial para la prevención de riesgo, un plan territorial especial para la prevención de riesgo, que tuvo su inicio de tramitación en un momento determinado, que luego se desistió del mismo y que con la aprobación de la ley del suelo, pues lógicamente de alguna manera nos indica que hay que tramitarlo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en este momento. El jefe de servicio, al cual aprovecho, de Ordenación del Territorio, Roberto González, mucho más que un jefe de servicio para mí, lógicamente, y sus responsabilidades así lo certifican. Me comentaba en el año 23, justo nada más entrar aquí, de la posibilidad y la importancia de, lógicamente, tramitar este tema una vez, veníamos de lo que hemos venido. Y a día de hoy podemos decir que se inicia el trámite. En el año 24 se hacía el contrato, en el año 25, en enero, se empezaba la tramitación del mismo y pues estamos aquí hoy precisamente para presentar algo que es importantísimo a tenor de lo que ha sucedido en la isla de La Palma y para estar, lógicamente, desde el punto de vista del planeamiento, mejor preparados para el futuro. Esta modificación tiene su trámite administrativo, como todas las del planeamiento, que tendrá un cronograma y que tiene una expectativa de poder ser aprobado definitivamente en el año 29. No nos puede parecer, lógicamente, una tramitación larga, como todas las del planeamiento, pero los tiempos nos va mandando la propia normativa, el procedimiento, las publicaciones, etcétera, etcétera. Yo, quiero agradecer, lógicamente, el trabajo que se ha hecho por parte de todos. Como digo, una garantía el hecho de que esté el colectivo CCRS al frente de esta nave. Y ahora le voy a dar la palabra a Joaquín para que nos explique desde el punto de vista técnico todo lo que significa esta modificación. Muchísimas gracias, excelentísimo presidente. Muchas gracias a todos los asistentes. Sobre todo también a los responsables de planificación del Cabildo de La Palma, a Roberto González y a Vina Barreto, que son los directores, de hecho, de este plan. Hemos llegado tarde para tener con nosotros a Gara Lorenzo porque el Cabildo se nos ha adelantado, de verdad. Una lástima. El director del plan, el coordinador David Barreto, y yo mismo, Joaquín Sabaté, estamos aquí para presentarles hoy en qué consiste este plan, esta modificación sustancial, de hecho, parcial, número 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma para la prevención de riesgos y para la infraestructura verde. De hecho, como se ha destacado, el antecedente básico, el fundamental, es el Plan Insular de Ordenación de La Palma, que se aprobó hace ya 14 años. 14 años, un plan que de hecho ya empezó a trabajar el tema de riesgos, estudió las erosiones, las inundaciones, los incendios, los combustibles, su traslado, el viento, los movimientos sísmicos e incluso los impactos que eso podía generar. En aquellos momentos era vinculante la redacción de un plan territorial especial para la prevención de riesgos, era lo que la legislación indicaba, y así, incluso el Cabildo, así se redactó. Una cosa es mi convicción personal, pero con el cambio de la legislación de acuerdo canaria del suelo y de los espacios naturales, absolutamente imprescindible, y sugerencia en materia de protección civil, frente a un sesgo tanto de jerarquía, las dudas, debería decir, como de paradigma. De jerarquía porque la decisión es competencia de los planes insulares, por lo tanto la modificación de los planes insulares, hacerse cargo precisamente de la prevención de riesgos,
pero también de paradigma, porque el Cabildo de La Palma no solo desistió en su momento de redactar ese plan por vínculo legal, sino que mucho más adelante, en septiembre del año pasado, incluyó algo que es verdaderamente novedoso. Yo me atrevería a decir que está a la cabeza en Europa de este tipo de preocupaciones, que es incluir el diseño de una infraestructura verde dentro del propio plan para la previsión de los riesgos. Una infraestructura verde que tiene como objetivo fundamental incrementar la resiliencia de la isla ante el cambio climático. Yo creo que con esta medida el Cabildo se sitúa en delantera frente a otras tantas administraciones que seguramente tendrán que seguir sus pasos, ¿no? Bien, no es el único antecedente el plan insular. De hecho, ya hemos comentado, hubo un plan territorial para la prevención de riesgos, pero han habido muchísimos otros planes de enorme interés. El plan territorial de protección civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, el plan especial de protección civil y atención a las emergencias por riesgo volcánico, el plan de emergencia de la isla de La Palma, y ni que decir tiene tantos planes municipales, tantos planes de emergencias de cada uno de los municipios de la isla. Por lo tanto, podríamos decir que existe un marco muy completo de tipo legislativo, de tipo de planeamiento para la prevención de riesgos. Creo que no se debe olvidar, y así lo señalamos en algunas de estas imágenes, que La Palma es reserva de la biosfera desde el año 2002 y lo es como reserva marina desde el año 2004. Creo que no se debe olvidar tampoco, estamos obligados a tenerlo en cuenta, el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. No se debe olvidar los objetivos del desarrollo sostenible, pero todo ello creo que viene intrínseco dentro de la formulación que desde el Cabildo se está planteando para abordar precisamente este plan. ¿Por qué? Y la mejor prueba es remitirse a cuáles son los objetivos que el Cabildo ha definido, debe cumplir este plan, y que los resumimos en estos 7 puntos. Establecer una zonificación de riesgo orientada a reducir las consecuencias negativas de estos riesgos, de estas amenazas sobre la salud de las personas, sobre los bienes, sobre el medio ambiente, sobre el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica, los equipamientos o las infraestructuras. Integrar el análisis de riesgos dentro de la planificación territorial. Determinar, localizar las grandes infraestructuras que puedan ayudar precisamente a paliar los efectos de cualquier tipo de amenaza. Establecer criterios para ese diseño preciso de las infraestructuras, orientar los desarrollos territoriales hacia las áreas de menor riesgo y finalmente establecer las determinaciones necesarias, ordenar con la mayor precisión posible eso que denominamos la infraestructura verde y que enseguida hablaremos de ella. Por lo tanto, lejos de lo que podría pensarse, no es una reacción solamente a un acontecimiento reciente como la erupción del Tajo Gaite, que ha dado lugar ya a muchísimos estudios, planes y procesos de participación de notable interés. Tampoco se refiere solo al riesgo de incendios, de desprendimientos vinculados a la erosión, de deslizamientos, de grandes inundaciones, como el caso del famoso diluvio de Breña Alta, que tantas consecuencias tuvo, una treintena de muertos en el año 57, ni tan solo debe hacerse cargo de la gestión del agua, de la estabilidad de determinadas balsas, de las amenazas a la biodiversidad insular, o como nos recordaba Vina en una reunión reciente, las amenazas sobre la propia salud de las personas. Temas como los episodios de calima, como los incrementos de calor. Hay estadísticas que nos demuestran que en Canarias eso está empezando ya a crear problemas muy sensibles. Y cuando uno, por ejemplo, de estas fotografías magníficas de la Plaza de España, de los llanos de Aridane, se da cuenta de la inteligencia tradicional que creaba lo que hoy en día llamamos refugios climáticos, cuando estas palabras ni siquiera estaban en el abecedario, ¿no? Y sigue siendo una preocupación fundamental, crear refugios climáticos para estos episodios a veces violentos de islas de calor. Bien, en definitiva, podríamos decir que hoy en día nos estamos enfrentando en todo el mundo a un mismo tipo de riesgo. Por lo tanto, es importante que hayan administraciones
mucho más sensibles, mucho más pioneras en adelantarse a empezar a pensar cómo acometerlo. En muchas de las reuniones internacionales en que hemos participado hay un acuerdo bastante generalizado en que hay 4 grandes problemas al que se enfrentan nuestros territorios en diferentes partes del mundo. El principal, el más importante, los derivados del cambio climático. En segundo lugar, la creciente demanda de movilidad o la explosión de los asentamientos, este crecimiento a veces descontrolado, o la aceleración de las desigualdades en el mundo urbanizado. Vamos a referirnos solo al primero. Afrontar los retos del cambio climático es absolutamente fundamental y para ello no hace falta explicar muchas cosas, basta simplemente ver la recurrencia cada vez más importante, los estragos cada vez mayores que están causando los desastres naturales y no solo naturales. Y esto nos obliga a todos a empezar a pensar que hay que proyectar con riesgos no como simplemente algo negativo, sino como oportunidades para pensar diferente. Y eso nos compete a todos como ciudadanos, pero sobre todo debemos reflexionar a qué nos obliga como profesionales, como investigadores, al desarrollar un plan de prevención de riesgos e infraestructura verde. Me voy a referir a un ejemplo porque me parece muy representativo. Holanda. Holanda es un país pequeño, es un país de muy poca extensión, 37.000 kilómetros cuadrados. Es un país que seguramente es el más afectado por el cambio climático por la sencilla razón que su otro nombre es Países Bajos, porque está por debajo del nivel del mar. Prácticamente todo el territorio holandés y por lo tanto amenazado continuamente con las aguas de las lluvias y las crecidas de los ríos o con los embates de los mares y de los océanos. Holanda, ellos dicen en plan de broma, seguramente Dios creó el mundo, pero Holanda la construimos los holandeses, porque la han construido recuperando terreno del mar. Solo en el siglo XX construyeron 7.000 kilómetros cuadrados en lo que antes era mar. Y precisamente el año 2000, el año del cambio del siglo, cambiaron de paradigma. Hasta entonces habían siempre intentado resistir creando defensas más grandes, diques más resistentes, y un día se dieron cuenta que por mucho que hicieran, el mar siempre era más poderoso. O los ríos, o las crecidas de los ríos, siempre eran una gran amenaza. Y cambiaron de chip y dijeron, no podemos enfrentarnos a los elementos naturales como un boxeador, intentando derribarlos. Tenemos que hacerlo como un judoka, es decir, intentando aprovechar su fuerza. Y dejaron de crecer los diques y empezaron a pensar, no, ahora ya no se trata de conquistar más terreno al mar, sino de devolver terreno al mar. Y han empezado a despolderizar, es decir, devolver terrenos que ya estaban prácticamente construidos al propio mar. Pero no solo eso, sino que ha ganado muchísimo espacio las políticas ambientales, han creado este lema, más espacio para el agua, más espacio para los ríos, más espacio para el mar del norte. Y están previendo, por ejemplo, grandes áreas que las dejan inundarse, o que provocan su inundación, para que no se inunden zonas mucho más frágiles, mucho más sensibles. Están, desde luego, preparando el terreno para acoger estas inundaciones periódicas, están aprovechando para ensanchar los cauces, y no solo para hacerlo por razones, digamos, de emergencia, sino para crear paisajes. O sea, incluso se puede crear magníficos paisajes con medidas de este tipo. O están decidiendo, vamos a proteger la costa con atolones para ir dispersando, para ir disminuyendo el embate de la energía marina. Nada muy diferente a lo que yo recuerdo hace muchos años, que se intentó en Los Cancajos. Había un proyecto precioso de hundir una serie de elementos para que la erosión o la fuerza del mar quedara de alguna manera debilitada, ¿no? Esto es lo que están haciendo nuestros amigos holandeses en estos momentos, delante de La Haya, esta idea de un atolón, no para ocuparlo, sino simplemente para frenar la erosión. Bien, viene de lejos, esto no es un invento de los holandeses, viene de hace 30 o 40 años. De hecho, hubo un libro que se llama Los límites del crecimiento, es bastante curioso, un libro de David Meadows. Se publicaron, creo, 200.000 ejemplares en la primera edición, la mitad de todos ellos se vendieron en Holanda. O
O sea, los holandeses compraron ese libro como nadie, porque eran muy conscientes de lo que les venía encima, pero hay muchas más cosas. El primer informe del Club de Roma, el primer informe de la presidenta de Noruega, Brundtland, que nos ha marcado tan claramente, porque fue el primero que utilizó el concepto de desarrollo sostenible. Incluso podríamos decir personajes como McHarg, un adelantado, que en los años 60 empieza a hablar de que hay que diseñar con la naturaleza, no sobre la naturaleza, hay que incorporarla. Inventa esta idea de descomponer el territorio para entenderlo bien, o el señor Forman, que acabará impulsando y mucho la idea de los mosaicos ambientales, la idea de los corredores sobre el territorio, un antecesor muy interesante, el gran paisajista Fredrik Olmsted. Todos ellos van a contribuir a crear ya un conocimiento compartido sobre cómo organizar eso que llamamos los corredores, las teselas, los bordes, los amortiguadores, para que todos conjuntamente creen, podemos llamarle, infraestructura verde, que tiene que colaborar en, de alguna manera, paliar todo esto que comentamos. Es obvio, aunque lo digan muchas instituciones con la boca chica, que estamos en una situación de emergencia climática. Algunos ya lo declaran abiertamente, la Comisión Europea lo ha dicho por activa y por pasiva, y que por lo tanto tenemos que poco a poco hacer lo que el Cabildo está queriendo hacer en estos momentos, cambiar la manera de plantear el planeamiento. Y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el metabolismo urbano, tiene que ver con la agricultura de proximidad, con la agricultura periurbana, porque hablar en definitiva de metabolismo es hablar de alimentos, es hablar de esa necesaria comunión entre lo que es urbano y lo que no lo es, ¿no? En definitiva, hace ya tiempo que se está trabajando en la salvaguarda y la puesta en valor de los espacios agrarios, porque la producción de alimentos, que quiere decir también la producción de paisaje, debe estar en la agenda urbana. Hemos proyectado ya algunos parques agrarios en el Valle de Obregat hace 30 años y se están expandiendo en muchos sitios, y muchas administraciones están creando lo que denominan los consejos alimentarios. Por lo tanto, no era solo los riesgos volcánicos, no era solo los sísmicos, las inundaciones, los incendios, todo eso y seguramente mucho más debe formar parte de la redacción de este plan para la prevención de los riesgos y la infraestructura verde. ¿Qué debe contener? Por simplificarlo, porque el Cabildo lo ha explicado de manera muy completa y muy clara, podríamos decir, el plan debe hacer en definitiva 4 cosas, o preocuparse de 4 aspectos. El primero sería atender a todo tipo de riesgos y todo tipo de amenazas posibles, sobre todo aquellos que hasta la fecha se han tenido en menor consideración, porque hay muchísimos estudios, muchísimos planes, ¿no? El segundo aspecto que debería tratar es, vamos a decirlo de manera muy directa, de dibujar de forma detallada sobre el territorio y de manera homogénea qué tipo de impactos tienen cada uno de estos riesgos. Porque hay muchísimos trabajos hechos de grandísima calidad, pero que ahora conviene homogeneizarlos, representarlos de la misma manera para poder entenderlo mejor, con la mayor definición posible. Son la misma cartografía, son las mismas escalas, etc. El tercer aspecto me parece que se deriva precisamente de si consideramos todos los riesgos al mismo tiempo, si los superponemos, como estas imágenes que estamos viendo, cambiará nuestra percepción y seguramente algunos se multiplicarán y serán incluso muchísimo más preocupantes. Ayer lo estábamos discutiendo con los amigos y miembros del equipo redactor de Medio Ambiente de La Laguna, y lo habíamos hecho antes con los de la Cátedra de Riesgos de La Laguna, que también forman parte del equipo redactor, cómo añadir el cambio climático lo que hace es hacer más complejo algunos de estos riesgos o acelerar la preocupación que deberíamos tener por cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, esta idea de superponer las capas, que dará lugar, como uno de los productos seguramente de este plan, a establecer o bien medidas urgentes y muy vinculantes, o bien directrices al planeamiento derivado, municipal o sectorial, o bien sugerencias, o bien incluso buenas prácticas. Porque a veces conviene mucho más enseñar cómo se podrían hacer mejor las cosas
que prohibir o que alterar, ¿no? Y todo ello debe ser considerando todo tipo de riesgos y de amenazas con un análisis multicriterio, es decir, superponiendo todas estas consideraciones. Y el cuarto aspecto que me parece lo han definido así, está muy claro, contener al plan es el diseño de esa infraestructura verde insular que sirve para paliar, corregir el impacto de los posibles riesgos y contribuir de esta manera a un territorio más resiliente y, por qué no, también a una comunidad más concienciada, mucho más preparada. De hecho, este concepto de la infraestructura verde no es de anteayer. El año 2013 lo define la Comisión Europea y desde Europa lo ve esencialmente como integrar, en primer lugar, los grandes espacios de interés natural, ¿no? Natura 2000, lo primero que se plantea. Luego el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico lo introduce, lo hace obligatorio para cualquier plan en España el año 2020, y hoy podríamos decir que se ha ido avanzando mucho en este sentido, y sí, la base de la infraestructura verde es la red Natura 2000, pero además se deben integrar espacios de interés actualmente protegidos o no, corredores ecológicos, cauces de barrancos, áreas de protección, aguas superficiales, en definitiva, todo aquello que pueda contribuir a crear esa matriz ambiental, que en definitiva es un nombre diferente para el mismo objetivo, ¿no? Claro, eso implica mucho más, implica un territorio más resiliente, pero implica también reducir riesgos frente a catástrofes naturales de origen antrópico, implica incentivar prácticas agrarias sostenibles, mejorar la conservación y la gestión de los ecosistemas, reducir la contaminación del aire, al ruido, disminuir el impacto de las islas de calor, favorecer un determinado tipo de movilidad más sostenible que la que tenemos en estos momentos, etcétera, etcétera. Nada es nuevo. De hecho, existen cantidad de leyes, de planes, como decía antes, de enorme interés. No cabía en una sola imagen, no cabía en una sola diapositiva. Hemos tenido que utilizar tres para poder mostrar todo lo que hay ya pensado, escrito, tratado, aprobado, y por lo tanto casi podríamos decir que de lo que se trata fundamentalmente es de actualizar, de completar, de valorar de manera coordinada, superpuesta, todas las implicaciones de estos riesgos y de utilizar de la mejor manera posible todo este esfuerzo que la sociedad, que las administraciones, que los técnicos durante años han ido construyendo. Bien, como adelantaba antes el excelentísimo presidente, la redacción del plan lleva tiempo. De hecho, en la previsión del Cabildo se dividía en cinco etapas, y de hecho los pliegos del concurso establecían prácticamente 4 años para llevar a cabo estos trabajos, porque efectivamente las etapas intermedias, las etapas de interrupción para exposiciones, los trámites ante otras administraciones, los alargan. Pero nosotros nos atrevimos a decir, hombre, un plan de riesgo debería redactarse lo más rápidamente posible, respetando el rigor, porque es de riesgo, si fuera otra cosa, pero es de riesgo. Entonces le propusimos en la que presentamos al concurso reducirlo lo posible alrededor de un año. Es nuestro compromiso, y así lo pactamos con los directores del plan en el servicio de planificación, y así lo intentaremos hacer. De hecho, la primera entrega la hicimos en la mitad del tiempo porque ya la teníamos prevista, que queríamos adelantar todo lo que fuera razonable. Acabo ya. A ver, como todo plan urbanístico, este establece unas fases de exposición pública, unas fases de participación ciudadana que quieren hacerlo de siempre, involucrar a la ciudadanía en su elaboración. Pero propusimos ir un paso más allá. Propusimos no esperar a las fases de exposición pública, sino en cada etapa ir construyendo procesos de participación, no como un trámite formal, sino con la voluntad de co-creación, en la cual residentes, actores locales, personas interesadas pudieran aportar su perspectiva y sobre todo su conocimiento de cada parte del territorio de manera, digamos, escalonada.
Se trata en definitiva de potenciar un diálogo constructivo en una isla que ha tenido experiencias de participación enormemente rigurosas, enormemente interesantes y que han dado lugar a resultados de muchísimo interés. Se trata de aprovechar la oportunidad de que contribuyan directamente a la definición de las estrategias de resiliencia y de adaptación y también de creación de la infraestructura verde como herramienta clave para la prevención de riesgos y la gestión sostenible del territorio. Por lo tanto, el compromiso que hemos llegado con los directores del plan es que tan pronto reunamos la información suficiente para poderla ofrecer como base de debate, de conversación, arrancaremos con este diálogo y lo arrancaremos no en un lugar, sino en diferentes lugares de la isla que nos parecía lo más razonable para acercarnos lo máximo posible a la ciudadanía. Algunos de los miembros del equipo son los amigos de la Cátedra de Geografía de Riesgos en La Laguna, expertos en lo que denominan la evaluación local de riesgo participativo. Es decir, la han ido ensayando en diversas ocasiones y creemos todos que es un instrumento clave para involucrar a la ciudadanía en identificar, en comprender y en hacerse partícipe de la gestión de los riesgos, porque el cambio climático no nos deja otra alternativa que trabajar de manera conjunta, porque es imprescindible que los ciudadanos y las ciudadanas no sean solo receptores de las medidas, sino que se conviertan en actores activos en su definición, fundamentalmente porque la comunidad local va a darle un valor incalculable, porque son los propios residentes, primero los que mejor conocen, los que experimentan los posibles impactos y porque ese conocimiento complementa el análisis técnico que se pueda hacer desde fuera, con esa perspectiva vivida y contextualizada. Bien, simplemente para acabar, creo que a partir de ahora se abre un proceso clave en la construcción de un plan donde la comunidad debe estar llamada a participar, exponiendo en primer lugar qué es aquello que considera y que percibe como riesgo, y en segundo lugar, qué está dispuesta a aceptar como cautelas, como medidas para hacer frente a estos riesgos. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con lo que tenemos delante. Nadie, yo creo que, o muy poca gente, para no decir nadie porque sí los hay, duda de lo que significa el cambio climático, de lo que está suponiendo para una isla, para un territorio tan pequeño como es la isla de La Palma. Yo, que vengo, pues desde el 2015 siendo responsable de alguna administración, pero antes ya participando en los temas de incendios, he visto como cada vez se producen más, he visto como cada vez se producen más cerca de las casas, he visto como el riesgo aumenta y lógicamente tenemos que abordarlo. Yo, que fui alcalde del municipio, sé lo que significa tener un plan de emergencia municipal y lo que significa coordinar ese plan de emergencia municipal con el Plan Insular de Emergencias de La Palma, ¿no? El PEIMPAL, o el PEVOLCA, en este caso por riesgo volcánico. Bueno, pues lógicamente este tipo de planes, cuando pasan las cosas y los tienes, pues te ayudan a actuar. Yo, muchas de las decisiones que tomé estaban vinculadas a ese plan de emergencia, porque era el documento que tenía delante, al no tener experiencia ninguna, y es importante que los responsables de las administraciones tengan una guía para, en un momento como este, en el que todo ocurre muy rápido y la capacidad de pensar es poca porque necesitas atender 1000 cosas, pues tenerlo delante, ¿no? Y efectivamente, yo por lo menos, y creo que todos deberíamos darle la importancia que tiene este tipo de documentos, ¿no? Y por eso la decisión firme de impulsarlo desde que Roberto me lo planteó, ¿no? Yo, si me lo permiten, no sé si hay alguna pregunta más, pero sí que quiero agradecer a todo el equipo de ordenación del territorio también, pues el trabajo y de prever desarrollando estancias, no solamente con este documento, sino con todo lo que tienen sobre la mesa en la isla, que es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es una isla que busca cambiar muchas cosas, cambiar de hoja de ruta, pero lógicamente tenemos que tener la cobertura suficiente para que si en algún momento llega algo, que llegará, no tengan la menor duda, en una forma u otra, pues que tengamos la tranquilidad de tener los deberes hechos, que creo que es fundamental. Más allá de lo que pueda pasar en el futuro, que a lo mejor lo que requiere es de abordar otros nuevos planes. Nada, muchas gracias.